Vamos comenzando este sabadito, fíjese usted, con su programa Estado de los Estados. Hoy tenemos invitados de lujo. Hoy los saluda su servidora Lilia Arellano y... Gerardo García, buenos días a todos en este sábado tan agradable. Sí, ¿verdad, Gerardo? Donde nos obligan a trabajar, caray. Usted está tan a gusto ahí en su casa, desayunando, con todo el tiempo del mundo para analizar, para pensar un ratito, nada más un ratito, en este tema que nos impacta a todos. Sí, en temas muy importantes. Bueno, para un tema, parte interesante para arrancar la mañana en este sábado, desde aquí, desde Cancún, con un día agradabilísimo y con un invitado de lujo que está hoy con nosotros, Mario Di Constanzo. Muy buenos Mario, días. muy buenos días. Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación, un saludo al auditorio. Y pues sí, es un tema muy importante. Creo que es el tema de temas en estos momentos en el país, porque pues acompaña todo, ¿no? Estamos discutiendo, se está debatiendo sobre pues dos proyectos de país. Y es que Mario Di Constanzo es el secretario de Hacienda del gobierno, que este gabinete paralelo que Andrés Manuel López Obrador instauró después de la elección del 2006, después de la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente, que bueno, que Andrés Manuel López Obrador y un grupo grande de personas no lo consideran como legítimo la asunción del presidente, y se formó un gobierno paralelo, un gobierno de sombra, llamémosle así, en donde Mario Di Constanzo está en el equipo. Mario Di Constanzo Sí, pero la historia de Mario es larga. No, esa es, bueno, larga. Mario tiene su historia. No, bueno, y una historia, ¿eh? bueno, Mario es un economista egresado del ITAM, con maestría en el Fondo Monetario Internacional. O sea, para los que crean que la gente que está con Andrés Manuel López Obrador no tiene inclinación, o no tiene algún paso por esas, claro, no, o algún paso por esas instancias que tanto a veces impresionan. sí. Ya ves el gordito Carstens. También. ¿Verdad? Mario, que fue tu amigo, ¿no? Y tu compañero. Fue mi maestro además, o sea, Agustín Carstens me dio clases, Paco Gil y bueno, pues toda esta gente que ha estado controlando el sector financiero del país, ¿no? Que es el mismo a final de cuentas, o sea, Sí. es el mismo grupo de Sí. principalmente egresados del ITAM. Así es. Es un grupo muy grande. Bueno, hoy incluso el presidente Calderón es egresado también de alguna... ¿Estudió en el ITAM? Pues estuvo ahí, no sé, estudió. Pues como Estuvo ves, ahí. y por lo que estás comentando sobre Mario Di Constanzo, es duro de entendederas, ¿eh? No, bueno. No te lograron convencer, y eran muchos. ¿Quién sabe si machos todos? No, es que pero muchos sí fueron. No necesariamente es un asunto de convencimiento, yo creo que es un asunto de cuestiones alternativas, ¿no? Mario, ¿O de qué proyecto de país ¿De qué quieres, proyecto no? de país quieres? Claro. Mario trabajó cerca de 10 años en la Cámara de Diputados, en las comisiones de Hacienda y de Vigilancia, y has escrito 6 libros. Así es. 2 sobre el rescate bancario, en el que desde el Congreso lo habrás participado, lo habrás visto y habrás tenido mucho contacto con el tema. 1 sobre lavado de dinero y 3 sobre reforma fiscal y presupuesto. Así es. Pero pues, espérame, déjame decirle, hay otro, el de Salinas. Lo cita tantas veces en su libro que me parece que te dio una lana, Mario, ahí para No, que imagínate. te Es un dejaras asunto de apuntar. regalías. Es un asunto de regalías. Pues no te creas, ¿eh? Fueron nada de regalías, no. Fíjate que es una cosa muy peculiar porque sí cita el libro muchas veces, muchísimas veces, coincide en que el Fobaproa fue un saqueo, pero omite un capítulo que tiene el libro en donde pues hago una crítica a la reprivatización de los bancos, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza, de ahí se deriva todo lo que sucede después, pero eso no lo menciona. Me gusta el planteamiento que haces cuando dices el tema de temas es los dos proyectos de país que hoy están chocando. En este caso, hoy discutiendo la reforma energética. Y me gusta que lo veas el tema de los dos proyectos como el tema de temas, porque o sea, circunscribirnos únicamente a si el petróleo se privatiza o no, creo que sería un error que toda la agenda del país esté discutiendo. Es que un la tema en base de específico. esos dos proyectos es el petróleo. Yo creo que va más allá.
Yo creo que el petróleo es uno de los factores y es uno de los elementos. Por eso Pero es el factor económico y es el fuerte y es sobre el que se sustenta el 70% del presupuesto, Gerardo. lo cual es Es muy lo cual es fuerte. la esencia, en lo que yo considero, lo cual es la esencia del problema, que tengamos un país en el que descansen sus finanzas públicas sobre una industria en específico. El problema es por qué descansa en este energético o en este producto. Yo te diría por dos cosas. Aquí lo que tenemos, y efectivamente, como dice Lilia, pues es tan importante para las finanzas públicas que 4 de cada 10 escuelas, 4 de cada 10 maestros, 4 de cada 10 médicos o hospitales se construyen gracias al petróleo. De ese tamaño es la importancia. Ahora, eso es desde el punto de vista de finanzas públicas. Ahora, ¿por qué ha habido esa carga, no? Yo creo que, insisto, que parte o buena parte del problema petrolero del país se deriva de un problema fiscal y presupuestario. Es decir, a una empresa a la que no le das a la que le quitas todos sus ingresos y luego no le das presupuesto, pues truena, sea privada o pública. Ahora, ¿por qué se los quitas? Bueno, porque tienes un sistema tributario, un régimen fiscal que está lleno de huecos. Deficiente. Totalmente, mira. Perdón, pero que además un sistema fiscal que le regresa dinero a las más grandes empresas de este país, o sea... Que pagan nada, ¿eh? Así es. Sí, bueno. sí, en eso creo que hay coincidencia entre todos, o entre muchos, aún con proyectos que parezcan contrarios. Entre todos los que no somos dueños de esas empresas. Sí, claro. Ellos son los más felices. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí resumes la situación presupuestaria que te ha derivado a ser el sexto, séptimo productor de petróleo en el mundo e importar gasolina. O sea, hace 25 años que en este país no se construye una refinería. Las plantas petroquímicas, ahorita como está el asunto, fíjate, parte del incremento en el costo de los alimentos se deriva del crecimiento impresionante que han tenido los fertilizantes. Claro. Bueno, el amoníaco Han es un subido el petroquímico. 117% los fertilizantes. Así es. El amoníaco, que es un petroquímico, y que antes, en los 80s, lo exportábamos, antes de hacer este relajo con Pemex, que se dividió en 4 o 5 subsidiarias. Fíjate qué absurdo. Pemex Extracción, a quien le cuesta extraer $4 un barril de petróleo, le vende a Pemex Petroquímica el petróleo o el gas a precio internacional. Sí, a los $102, $103 que O cerró sea, ayer la mezcla mexicana. se venden en la misma casa, ¿no? Sí. Se venden en la misma casa. Fue el resultado de haber fraccionado Pemex. Claro, pero también este es el resultado y creo que Mario lo dices muy bien, el cargarle al país, cargarle a Pemex el crecimiento del país, de la infraestructura, del funcionamiento en sí mismo, a final de cuentas es resultado de que en este país no se ha hecho nada en términos fiscales para ampliar la base tributaria, para hacer que las empresas paguen, para hacer que la economía informal. Mira, te voy a dar un dato que para mí es pero escandaloso. si no podemos con las invasiones en Quintana Roo para que paguen el predial, hombre. No, el pero predial, o sea fíjate. que hay cárceles por todos lados. Son hasta los tesoreros municipales. Son el tipo de situaciones que uno no se explica. El año pasado. ¿Por qué no nos platicas lo del amoníaco? Déjame terminar. Los pozos que hay en el sureste. No, pero para además- que se dé usted cuenta de que la gente que sabe, por eso la traemos a su casa. Parecería que estamos ajenos al petróleo en esta zona. No hay tal. El sureste tiene 96 pozos petroleros cerrados. Platícanos eso. Pero déjame decirte, antes de comentarte eso rapidísimo, el viernes pasado cerraron formalmente Cozoleacaque. La planta petroquímica, la única que produce amoníaco en el país, la cierra por incosteable. Y estamos importando. incosteable en un momento en el que el amoníaco, el producto que genera, esto es, al final de cuentas, economía. Más allá de la visión como se vea, tiene reglas muy claras. Es Pitágoras, ¿no? Al final de cuentas, en buena medida. Y ver
que en un momento en que un producto es requerido y tiene un precio Así es. caro, como es el amoníaco, en ese momento es incosteable, está hablando de que la empresa que lo produce, en este caso Pemex, tiene un gran problema. Pero ¿sabes por qué es incosteable? Porque si le venden a Pemex Petroquímica el petróleo y el gas natural al precio internacional, Sí, claro. por eso no le costea producir. Claro. Pero si cambiáramos esta política de precios, que no hay razón para que exista, estaríamos produciendo petroquímicos. Como lo que comentaba Lidia, fíjate, Cantarell. Cantarell hace algunos años se le inyecta nitrógeno. ¿Sí? ¿Para qué? Para aumentar la presión y sacar el petróleo. Y así como se construyó una planta que inyectara el nitrógeno, una planta nitrogenadora, se debió de haber construido al mismo tiempo una planta desnitrogenadora para quitarle el nitrógeno al petróleo y al gas cuando lo estuvieran extrayendo. Para evitar el crudo contaminado. Exactamente. No lo hacen. Y ahorita hay 80 pozos en Cantarell, digo, datos de Pemex, que están cerrados por estar contaminados. Mario, pero coincide o sea, lo poco que hemos podido charlar sobre este tema coincide con la radiografía que el propio gobierno federal ha expuesto. O sea, al final de cuentas, hay coincidencias en que están mal las cosas. Sí, desde luego. Pero que no se solucionan vendiéndolas. En lo que no coincidimos es en la forma para solucionar. Eso es. Y creo que a final de cuentas, siguiéndonos un poco más a profundidad, eso es benéfico para el país, porque algo bueno saldrá de esta contraposición de ideas. No, yo tengo mucho miedo de que salga un monstruo como la reforma fiscal. Eso puede es decir, suceder ante la intransigencia de los dos grupos, ¿no? Que De los dos empecemos a grupos en tratar de común. hacer un gran marquís con piezas de Volkswagen. Sí, que la reforma fiscal que se acaba de aprobar el año pasado es eso, una reforma. Esto es Fue una increíble. miscelánea para empezar, no pero fue una además, reforma, una ¿verdad? miscelánea, Una miscelánea. Una miscelánea en la que un subsecretario de Hacienda entonces, hoy director general de una empresa, subsecretario de Hacienda que propuso el YETU, hoy como director general de Transporte Marítimo Mexicana, se ampara ante el impuesto que promovió. O sea, esos son Porque ese es un negociazo. entonces, Fíjate, bueno, él tiene todos los secretos por donde te metes y te va a ¿cuáles son resultar los- el amparo. Es donde el país no funciona. ¿Cuáles son los mecanismos de rendición de Sí, cuentas? es un tema, es que a final de cuentas el tema de temas es cómo las cosas se quieren ver, cómo se quieren percibir y cómo se quieren resolver. Los pozos del sureste, Los pozos, estos pozos cerrados. 96. 80 de nitrógeno y otros 16 más, que te producirían diariamente 500,000 barriles diarios de petróleo. Es decir, la declinación de Cantarell se hubiese compensado. Lo que no se vale, yo creo, y ahí es donde empezamos a diferir, el diagnóstico que hace Pemex es, nosotros tenemos dos grandes problemas. Uno fiscal, no hay recursos, porque no nos quieren dar. Y dos, esto ha permitido que nos rezaguemos en infraestructura, pero donde viene la mentira es cuando dicen que tenemos que ir a las aguas profundas como la única solución de Pemex. Porque así empezó esa historia. Sí. Esa historia empezó con el tesoro escondido, el tesoro profundo. Esta historia de la reforma energética que empezó muy mal y ha seguido muy mal. Ha Entonces, habido un manejo terrible. Nos dicen que no podemos acceder a la tecnología, se hace todo un debate, se demuestra que sí se puede adquirir esta tecnología, que no es necesario compartir con estas empresas. Y cuando aparentemente el problema es la carga fiscal y las aguas profundas, Calderón envía una reforma que no baja la carga fiscal de Pemex, primero. Segundo, que abre todo el sector. Yo nada más preguntaría, ¿qué tiene que ver con las aguas profundas que Exxon esté operando y teniendo una refinería en el país? Pero bueno, es el tema de los contratos de prestación de servicios que se están planteando, ¿no? Como los contratos. Totalmente inconstitucional. Bueno, para eso se plantea la reforma de la Constitución. Sí, para al final de hacer ya cuentas. legal Vaya. todo lo que está hecho Es de par- manera ilegal. Es parte de la alterando discusión. y violando la Constitución. Pero yo creo que el tema es, y creo que hacia va Mario, y Mario va muy bien en esto que nos plantea. El tema debiera ser, no si Pemex se privatiza o no. El tema es que debemos de fortalecer a Pemex.
quitándole carga fiscal, eficientándola como empresa, modificando los términos de su relación con el sindicato, pero para eso, para eso hay que hacer una reforma mucho mayor, porque si a Pemex se le dice, desde mañana tú, de los 20 pesos que recibes, te quedas con 15, el país se va a quedar sin 5. Y el No, país... ahí es donde yo no estaría de acuerdo. Porque también Agustín Carce nos ha espantado y dice es que si le damos lana a Pemex, vamos a tener que bajar el gasto social. Y esto es lo que tampoco aceptamos nosotros. Y no lo aceptamos por 3 motivos. Primero, has tenido excedentes, y vas a seguir teniendo excedentes petroleros históricamente altos. Ayer, nada más por decir, ayer el precio del petróleo, un poco para que el público entienda, durante el año rige un precio sobre el presupuesto. En diciembre, cuando los diputados, bueno, ahora se aprueba antes, a 42 se aprueba un precio dólares. promedio para el petróleo, se puso $42 del precio de la mezcla mexicana y con base en eso se hace el reparto presupuestal. Ayer estaba en 102. Bueno, fue 49.50 en este 49.50. presupuesto y además, déjame comentarlo porque es importante, ya la ley establece una fórmula para calcularlo. O sea, antes, si tú quieres ser a ojo de buen cubero, ahora las autoridades han diseñado una fórmula, pero que además tiende a subestimar el precio. Entonces, de una cosa podemos estar seguros. ¿Habrá excedente Habrá petrolero? excedente petrolero. Entonces, has contado con excedentes petroleros muy altos. Fox todo el sexenio, ¿eh? 400,000, más de 400,000 millones de pesos. Gastados de manera discrecional En- como él así quería es. y al gobierno, y a los gobiernos Incrementando estatales. la nómina en el gasto corriente. Eso es. En la corrupción sindical. Mira, En tantas cosas. Que en el debate petrolero el tema de la corrupción sindical no está a discusión, ¿eh? O sea, eso a mí me sorprende que en general no se haya discutido. sobre todo la corrupción hacia los líderes sindicales. Sí, claro, claro. Pero mira, para mí es ofensivo que en un país con tantos rezagos en infraestructura, por ejemplo, al director general del ISSSTE, los contribuyentes le paguemos un seguro de gastos médicos mayores. Que se vaya al hospital Y a del muchos ISSSTE, ¿no? funcionarios. Son inconsistencias, o que se lo pague de su bolsa. O que Exacto. se lo pague de su bolsa. O que, por ejemplo, Agustín Cárcez y muchos otros funcionarios tengan una partida diaria para alimentación de 3,000 pesos. Me perdonas, pero nosotros también tenemos una partida diaria, ¿o no? ¿A usted no se la han partido? Bueno, pues sí. Y diario, díganos por favor al 843-6500. Es su programa Estado de los Estados, en donde los que saben llegan a su casa. Por supuesto que llegan a su casa, ¿verdad? Aquí está Mario Di Constanzo. Aquí está Mario Di Constanzo para dar fe de ello. Estado de los estados. Estado de los estados. Estado de los estados. Estamos aquí con Mario Di Constanzo, nuestro invitado de hoy, sobre el tema que a final de cuentas, aunque se plantea como un tema mayor, pero el tema de la reforma energética, bueno, está en estos momentos en el país, en la discusión, en el manejo de la Sí. agenda, pero como repito, yo estoy tratando desde el principio de este programa y desde que me parece muy interesante lo que plantea Mario, es que este es un solo tema del gran tema de este país y que conlleva muchas cosas. La reforma energética que se discute no es nada más ver, y eso es, bueno, una posición mía, no es nada más ver si se privatiza o no Pemex. Creo que es un error y sería un error verlo así. Creo que esta discusión nos tiene que llevar a ver qué tipo de país queremos y qué tipo de país vamos a tener en los próximos años. Mira, sobre todo, ¿Qué proyecto de nación? sí, Pues no proyecto, porque al final de cuentas están en el ejercicio del poder. Es qué país y cómo se ejerce. Necesitamos un proyecto de nación, Gerardo, porque no hay.
No hay proyecto de nación. No sabemos hacia dónde vamos. No sabemos en qué estamos parados en este momento. Yo creo que hay un proyecto de nación al que muchos pueden no gustarle o no. Creo que el gobierno de Calderón tiene un proyecto, de alguna manera, y que sea cuestionable o no, tienen un proyecto. Híjole, pues No, es que ni tienen, siquiera lo tienen hemos- bueno, yo no proyectado lo he cómo visto. hacerse del poder, Pero, del así dinero es. y de seguir siendo Mira, unos coyotes que se llevan una lanita por su comisión de los contratos. No van ni siquiera por las rebanadas del pastel. Yo te voy a decir que me preocupa. Es tan simple, fíjate. Yo lo veo demasiado Es tan simple. simple. No, Pues pero sí, fíjate, ellos son simples. es Pues no que- vas a ver con qué simplicidad nos dan. Es que yo creo que no hay mucho, ahora sí que mucho de dónde escoger. Para mí hay dos cosas que me preocupan de fondo con la Constitución. O sea, manda una iniciativa o varias modificaciones a leyes en donde hablan de apertura a la inversión privada. En un contexto en el que tú no le inyectas dinero a Pemex, es cederles el pastel. En la medida en que tú abres y no le inyectas recursos a tu empresa, es que se vaya haciendo más chica, es privatizarla. Pero lo que más me preocupa es que en este momento la deuda total de México es del orden de 3.5 billones de pesos. Eso implica que cada mexicano más o menos debe entre 34 y 35 mil pesos por cabeza, haya nacido o vaya a nacer. Habrá algunos que digan, ojalá con eso debo, ya con eso me Bueno, quedo. Pero lo más raro, lo más preocupante, es que la mitad de esta deuda proviene de privatizaciones y de posteriores rescates. Privatizaciones fallidas, o sea, Fobaproa, Rescate Carretero, Los Ingenios, los Pidiregas, que son esos proyectos en el sector energético que han buscado fomentar la inversión privada en CFE y en Pemex. Entonces, de estos conceptos, los mexicanos deben 16 mil pesos de esos 35 que deben. Entonces, ¿cómo estamos recurriendo nuevamente a una herramienta que es la apertura, que en este país no ha funcionado? pero, híjole, es que decir, yo no sé si no ha funcionado Bueno, lo la estamos privatización, viendo. pero por ejemplo la privatización, vamos a pensar, la privatización de los servicios de telefonía del país. Que se haya conformado un monopolio es algo muy distinto a que la privatización haya sido fallida. Hoy tenemos los mexicanos, de alguna manera, un mejor servicio que el que teníamos cuando era una empresa pública. No, Caray. costosísimo, Perdonas, uno pero de no. los más caros Fíjate, del mundo. Porque Así es. porque no hay competencia, porque no se ha No. fomentado la No, competencia en el no, sector. porque al Estado lo tienen secuestrado. Claro, porque permitió la creación de un monopolio. O sea, a lo que yo quiero ir es la privatización en sí, yo no la considero fallida. No, sí, te voy a decir, para mí Si ese sí, señor no ha luchado contra los monopolios, Ese es un asunto de fondo. espérame, tenemos, en primer término, una privatización que se alejó que es totalmente clasista. Teníamos afuera de todos los servicios de emergencia, en hospitales, en la Cruz Roja, en la Cruz Verde, casetas gratuitas. En la zona fronteriza, casetas gratuitas para larga distancia. Había zonas rurales con servicios telefónicos, obviamente de acuerdo a esa época, que también tenían servicios gratuitos, que absorbía incluso el costo de esos servicios hasta el municipio más pobre, en donde hubiera el servicio de telefonía. Hoy no tenemos nada de eso. Pero- Hoy tienes que comprar una tarjeta de 30 pesos que si la usas una sola vez y no la vuelves a usar en tu vida, fíjate que tiene fecha de caducidad, Sí, totalmente. como pero, si fuera no, bueno, alimento. sí, claro. Pero ahí lo que yo propongo a la mesa es decir, bueno, la privatización per se Es no es un- fallida. espérame, la manera en la punto que no número se 2. reguló la privatización. Tú no puedes Pero- privatizar de la manera tan burda y tan Claro. absurda que se hizo tus telecomunicaciones porque son parte de tu seguridad nacional. Mi querido Gerardo, hemos consentido que los privados nos revisen las maletas en el aeropuerto. No puede ser. Tiene que ser un funcionario federal de ese nivel, un agente que trabaje por la seguridad. Tú no puedes dejar en manos de una empresa privada
la seguridad de los aeropuertos, sabiendo que son punto clave para la introducción de droga. Bueno, ahí Y coinciden los ese tipo de dejamos. cosas. Bueno, En ese tipo de cosas hemos coincido. privatizado todo. y Las con- carreteras es otra área estratégica y las tenemos privatizadas. Es un área estratégica también de seguridad nacional. Las líneas aéreas son otra área estratégica de seguridad nacional. Y con más Entonces, razón el y petróleo. la telefonía también. Mira. Yo creo que haya, bueno, Mario, El petróleo, para incluso regresar un poco al tema, es un sector definido en la Constitución como estratégico. Fíjate qué absurdo que te propongan alianzas o que Pemex se alíe con Exxon y comparta con un competidor al fin y al cabo un sector estratégico. Es como si tú le platicaras tu estrategia a tu enemigo o a tu contrincante en un juego, vaya, nunca lo revelamos, por eso es estratégico. Entonces, además de las Pero los restricciones constitucionales, cuando, por ejemplo, lo que comenta Lila, los ductos, cuando la corriente en el mundo es que los países retomen el control de sus recursos naturales, en especial en energético, nosotros vamos a contracorriente. pero Brasil, Los chinos. bueno, pero Brasil lo ha hecho distinto, de Brasil alguna manera. acaba de recuperar el control. Pero comparte los Sí, contratos pero de riesgo. Petrobras se quedó así, mira. Pero ya aquí nos vinieron a decir los brasileños, no lo hagan, estamos arrepentidos de eso. Los chinos que son ahorita ejemplo mundial. Ahora mira, sobre todo, si hubiese una razón, pero volviendo al tema de las aguas profundas, aquí hay dos cosas que no nos han dicho. Primero, que tenemos mucho petróleo todavía en aguas someras y en tierra del litoral. Segundo, que la tecnología se puede adquirir y no está perfeccionada. O sea, no está perfeccionada. Ahora donde viene la incoherencia, lo vuelvo a señalar. Si supongamos nada más sin conceder, como dicen los abogados, que verdaderamente el problema fuese en las aguas profundas, suponiendo sin conceder, tú envías una reforma en la que abres toda la cadena de valor de Pemex, pues vas a generar incentivos perversos. Porque Claro. si yo era Exxon o Halliburton y tenía pensado invertir en aguas profundas, en un proyecto riesgoso, aventarme al riesgo, y de repente me abres todo, pues me voy a las aguas someras. ¿Por qué? Porque es más sencillo, porque es 10 veces menos riesgoso Pues claro, y bueno. 10 veces menos costoso. No, y es menos costoso y al final de cuentas la mezcla y el producto se vende a un precio. Y si tú tienes un No, y precio tienes menor, todas las de tiene- ganar, porque en aguas someras no hay tanta... Claro. En aguas profundas está demostrado, fíjate, en Estados Unidos solamente el 13% de las inversiones hechas en aguas profundas han sido exitosas. Las demás no. Sí. O sea, tienes verdaderamente un riesgo que ellos están ciertos porque tienen la tecnología, una tecnología que nosotros no tenemos, por desgracia. porque que ellos no han hemos, desarrollado porque no hemos para invertido. saber Claro. en Eso, dónde. eso es un hecho. O sea, Fíjate- no se ha invertido en donde se debió haber invertido. Una parte, otra parte, mándala al presupuesto, porque quédate con un cachito. y Pero es fíjate- parte de lo que está también No. proponiéndose. Sí No, creo que se está de alguna no. manera proponiendo un ¿Viste la fortalecimiento. iniciativa de reforma fiscal para Pemex que mandó Calderón? ¿Es un insulto? Sí. Llevan toda la firma a las empresas privadas que virtualmente entraran. Mira, ¿qué estamos proponiendo nosotros? ¿Qué se presentó en el Senado? Que eso es importante. Al final de cuentas, eso es lo interesante, conocer que eso sucede. Integremos Yo a Pemex. preferiría que no me dijeras qué estamos proponiendo nosotros, sino tu punto de vista como economista. Te voy a decir porque hay parte de nuestro auditorio que no está de acuerdo con las ideas de López Obrador. Pero eso no quiere decir que no puede estar de acuerdo con un planteamiento sobre el renglón energético. Tú eres escritor, has hecho todo esto sobre Hacienda, sobre libros, has permanecido en contacto estudiando todo esto. Vamos a dejar la posición de los demás a un lado. Me El parece muy terreno bien. partidista a un lado. Estamos hablando con Mario Di Costanzo, el que conoce de esto, el Muy que bien. sabe de esto. ¿Te Mira, parece? me parece muy O bien. sea, es una propuesta tuya. ¿Cuál debe ser el fondo del debate? ¿Qué le vamos a hacer y qué queremos hacer con la renta petrolera del país? Es decir, con ese diferencial que hay
entre lo que nos cuesta sacar un barril de petróleo, que es $4, y en lo que lo vendemos en el 102. extranjero, que son 102, $105, ¿qué queremos hacer con eso? ¿Seguirlo malgastando? Sigamos exactamente igual. La Sigamos gasolina importada, a ver, platíquenos. importando gasolina. ¿sí? Ahorita estamos consumiendo Con un la gasolina grave más subsidiada y problemón más ahorita. cara del mundo. Pero porque son Porque no muchos años, décadas en las que no se tocó el tema, De que no se en las que se construyó. permitió, no nada más que el tema del ingreso fiscal, ingreso de Pemex al presupuesto fuera la base, el cuerno de la abundancia de López Portillo, sino también la corrupción que se ha permitido durante todas estas décadas, ¿no? Bueno, O sea, es que además, paradójicamente, con lo que le has dado a tus rescates de tus privatizaciones fracasadas, por eso has dejado de construir refinerías. El otro día yo hacía un cálculo. ¿Sabes cuántos recursos le hemos destinado al rescate bancario en los últimos 8 años? Tan solo en intereses, 285 mil millones de pesos. ¡Qué horror! ¿Sabes cuál ha sido la inversión directa, pública directa en Pemex en estos mismos 8 años? 160 mil millones de pesos. Sí, 120 mil millones de pesos menos que al rescate bancario. ¿Sabes Solo qué de intereses, Solo de ¿verdad? intereses. ¿Sabes qué hubieses construido con eso? Nomás para... ¿Cuánto costará una refinería? Vamos a ver. hay varios precios, pero por ejemplo, pongámoslas a 10 mil millones de pesos. ¿no? Una cara de última generación. 12 refinerías. 12 refinerías, las que se están necesitando. Se están necesitando 3 3. para ser autosuficientes en gasolina y 4 para exportar. Es más, hablando técnicamente, ni siquiera son refinerías, son trenes de refinación. Si a Salina Cruz le aumentamos 1 o 2 trenes de refinación, o a Minatitlán, dejaríamos de importar gasolina. ¿Cuánto nos cuestan esos 3 trenes? 9 mil millones de dólares. Entonces, tú en principio gastas dinero, lo que es Mario. El gobierno está gastando dinero en rescatar algo que también, digamos, si tú lo tienes muy claro, el rescate bancario, y esa es una pregunta que me gustaría hacerte después sobre el tema de las privatizaciones. El rescate bancario implica que el dinero de todos que estaba en el sistema bancario y que de alguna manera se perdió por los equívocos en el 94, en esencia es esto, era dinero de todos, las cuentas de todos, el dinero que estaba en el sistema bancario mexicano, se rescató desde el gobierno para que no lo perdiéramos todos. No hubo culpables, no hubo, o sea, algo más profundo hay, pero al final de cuentas es dinero que era de todos. No, Claro. bueno, se rescató a los banqueros, no a la gente. Perdieron, La pero gente, no, Mario, no, porque la pero los gente- banqueros del 94 hoy ninguno está. O sea, los banqueros. Porque obviamente se fueron con los bolsillos de ella. Pero la gente está en el Mira. buro de crédito. Bueno, Mira, es. Pese a que se dijo que te iban a sacar a todos los que hubiesen... Nada más déjame darte un ejemplo rapidísimo y creo que es contundente. Los apoyos se daban para que el banco no quebrara. ¿no? Bueno. A Banamex se le dio un apoyo para que no quebrara. Supuestamente. No quebró. ¿sí? Y en vez de devolver el apoyo que se le habían dado, lo vendieron. No, bueno, y no solamente eso, lo vendieron. Sin pagar impuestos. No, sin pagar Bueno. impuestos. Eso es. Entonces, Creo que en Es eso ilustrativo, coincidimos. ¿no? eso no es rescatar el dinero de la gente. Totalmente, coincidimos en que ha habido cosas en este país que no deben suceder, o sea, no deben y deben castigarse. ¿Sabes cuánto nos costó Banamex? Tan solo Banamex. Más de 100 mil millones de pesos a valor presente. Sí, ¿no? Bueno, y lo que se vendió se le eximió de impuestos a una venta que era ingreso que debía haber entrado al país. Son las inconsistencias y son las corrupciones, son Y los luego le errores. vuelves a Eso- vender una línea aérea y ahorita, ¿sabes qué te están pidiendo? Que le subsidies la turbocina. La turbocina. Pero ahí lo que quiero plantearte, Mario, es, y Lilia, pero eso no implica, en mi consideración, que las privatizaciones hayan sido fallidas, porque los servicios bancarios que hoy tenemos, por ejemplo, son mejores que los que teníamos. en la Claro, banca con las nacionalizada. comisiones Mira, a mí me que te gustaría- cobran. a mí me gustaría- El mercado No, debe regular mira, los a precios mí de no, las no, comisiones. pero- Había Mira, ¿cuál préstamos para mercado? coches al 7%. Es que es el problema. El ¿Cuál problema es mercado? que el mercado
está el mercado, que a final de cuentas debiera regular y debiera la competencia mejorarnos, darnos los mejores beneficios a todos los usuarios, es algo que no está Bueno, funcionando. es que no hay mercado, no hay competencia. ¿Por qué? Porque 3 bancos, 4 bancos controlan el 80% de activos bancarios. Ahora bien, lo que es lamentable es que el Estado, teniendo las herramientas, les dé miedo regular a estos señores. Por ejemplo, yo no estoy en contra de las privatizaciones, parecería. Me parece que haber abierto el sector y si no quedaba otra más que vinieran banqueros extranjeros. Ahí están las puertas abiertas, háganlo, señores. Pero hay reglas. No puede ser que en Estados Unidos la tasa con la que se manejan las tarjetas de crédito es el 50% menor a las que se maneja aquí. No puede ser en eso coincidimos. que en un país que está en quiebra, que tiene 50 millones de mexicanos en la pobreza, y de esos tantos, el 70% en la pobreza extrema, y después ya aceptado por la autoridad, 17 millones que no tienen que llevarse a la boca, puedas generar utilidades por miles de millones de dólares, que no las generan ni siquiera en Estados Unidos. Sí, coincido. Con una capacidad de ahorro distinta. La regulación del Estado hacia el mercado que debe distinto. existir, al final de cuentas, el mercado no funciona sin el Estado. Es donde estamos fallando. Pero yo lo que no quiero es satanizar al mercado o satanizar las privatizaciones. Creo que como país se ha hecho mal. No, tenemos que satanizar. Como gobierno, yo no creo que Como como gobierno, país. como gobierno. Los señores son los que lo han hecho mal. Coincido. No involucremos a todos, coincido, porque coincido. nosotros nada Claro, más en eso. somos a los que les toca aportar. Eso estoy de acuerdo, Yo pero estoy de al final- acuerdo. totalmente. Pero creo que las privatizaciones y la apertura de un país a una realidad mundial es donde no me gustaría satanizarla. No, más bien lo que tenemos que satanizar, Es la corrupción. la corrupción, Totalmente. que nos permite afirmar que Pemex es un damnificado de la política económica. ¿Por qué? Porque esta política económica ya ni siquiera es neoliberal, es un neoliberalismo pervertido. Mira, Es lo que dice Carlos Salinas, por cierto. bueno, Por cierto, vámonos al corte, ¿no? claro. Hablando de privatización, pues hay que hablar de anunciantes también. Hablando de eso. Le damos nuestros números 843-6500. Es Estado de los Estados, conducido por su servidora Lilia Llano, por don Gerardo García. Usted sabe que él es director del periódico, ¿eh? No deje usted de leerlo porque va a estar muy, muy bien informado. Y tenemos una retransmisión los jueves de 7 a 8 de la noche, también a nivel estatal. Si no tuvo oportunidad de sintonizarnos desde las 9, porque es un día que hay que levantarse un poquito tarde, véanlo el jueves. De verdad, es interesante el tema. Estamos ciertos de que le va a gustar. 843-6500, Estado de los Estados. Aquí estamos. Estado de los estados. Estado de los estados. Estado de los estados. Estamos en Estado de los Estados. Y nosotros seguimos platicando, Sí, sí, sí. todos seguimos en el corte. Como como si si- no hubiera corte. Pero Pero, estamos hablando de Lili, perversiones. Perversiones, que en eso nos quedamos. Y también me gustaría tocar un tema que acabamos de tocar en este momento, durante el corte, que es el tema de buscar que el presupuesto público tenga el ingreso de otro tipo de economías alternativas al petróleo. No me refiero a fuentes de energía alternas al Ah, ya, petróleo, sino sino fiscales. fuentes económicas, fiscales. Mira. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado, Quintana Roo, que tiene una industria turística, del tamaño de la que tenemos, que aporta algo así como el 4% del PIB nacional, a la cual el Estado no le fomenta, a través de sus regulaciones, su crecimiento. Pero mira, Pues no le da para las playas. No le da para las es playas. un problema político, porque por eso no se soluciona. Técnicamente está identificado. Mira, lo que iba, en el 2005, cuando Pemex tuvo ingresos por casi $1 billón y que reportó pérdidas por 76,000 millones, porque todos los ingresos se los quitaron, resulta que el auditor superior de la Federación, no yo, para que no digan que lo estoy Encuentra, inventando, ¿verdad? encuentra y 13. señala que
por la existencia de estos paraísos, regímenes fiscales especiales para los grandes contribuyentes, así dice, 50 grandes contribuyentes pagaron en promedio 74 pesos de impuestos sobre la renta. Eso es O una sea, brutalidad. grandes cadenas como Cemex, Walmart, Televisa, Telmex, Carso. Telmex, ¿no? Pagaron 74 pesos de impuestos sobre la renta. Ahora resulta que ese año esos señores pagaron menos impuestos de lo que pagaron pues muchas de las personas que nos están escuchando. Nosotros. Bueno, entonces, ¿eso qué implica? Terminar con estos regímenes fiscales. ¿Sabes Sí. qué va a pasar cuando en el Congreso se haga eso? Van a asaltar, van a amenazar que se llevan su dinero. Cuando nosotros propusimos esto, en la reforma fiscal, cuando se propuso esto, bueno, casi nos decían comunistas. Bueno, porque en Pero- específico el grabar las ganancias No, financieras, ¿no? Ese tema fue muy polémico. Aquí era acabar con este régimen llamado consolidación fiscal, Sí. depreciación acelerada de activos, que además muchos pequeños y medianos empresarios ni siquiera tienen accesos a esto. Entonces se vuelve una competencia desleal, porque el pequeño y mediano empresario sí paga su 30% y el grandote pues no paga su 30%. Pero ya que hablas de Pemex, y hay 16,000 millones perdidos también, Además, que acaba de reportar el auditor, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Y todavía dicen, bueno, vamos a esperar a ver qué encontramos para encontrar algún responsable, porque se les Y acusa así. de malversación, no de tontería. Ay, caray, qué alivio. y así fíjate. la iniciativa, fíjate, y la iniciativa de Calderón, perdona que te interrumpa, Lilian, pretende que Pemex lleve a cabo asignaciones de contratos sin licitar, como si hubiera sido el ejemplo mundial de transparencia. No, eso sucede en un lugar donde la Una transparencia es... confianza que le estuviéramos Bueno, haciendo claro, eso al estoy que agarren con un pesito. totalmente de acuerdo. Creo que la esencia de modificar el tema de las licitaciones tiene que ver, implica con la rapidez del ejercicio. No, tiene que ver con Juan Camilo Muriño. y Bueno, los contratos de Repsol. tendría que ver con eso. Eso es- Tiene que ver en este país, con un país donde la transparencia no existe y donde... No, fíjate que a No es veces... Juan Camilo, el tamaulipeco también que construyó con López Portillo y que nos anunciaron unos ductos marinos que no sé qué, que iban a costar sí. un dineral, hombre. Sí. Y porque la corrupción no empezó El dueño de primero... un periódico que se llama La Razón en México. Es el auténtico dueño. Bueno, pues este señor, mentira, nunca pusieron ni un cable, hombre. Bueno, y cuando la cor- pretendieron hacerle una la auditoría, corrupción no dijeron que arrancó no. el 1 de diciembre del 2006, o sea... ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que se dice que hay transparencia. Y puede que haya habido avances, pero lo que no hay es rendición de cuentas. Sí. Porque ya somos tan transparentes que nos enteramos de todas las chicanadas que hacen. Pero a nadie caso. Sí, ¿de qué me sirve saber que tal gobernante o tal diputado o tal senador o tal secretario de tal Hombre, ¿y tiene cómo los tal? inhabilitan? ¿Ya ves al de Gutza? Lo inhabilitaron un año. Pero no Cuando le estuvo quitaron un 5 quinto, años, claro. la autopista del Sol Bueno. hecha un desastre. Que la Cámara de Y Diputados... gana un amparo y se lo dejan en 5 meses. Sí, totalmente. Ay. Que la Cámara de Diputados exonere a Juanca cuando su firma apareció en los contratos. O sea, Porque que lo me platicaba explique la semana eso. pasada. ¿Por qué? Porque lo que buscaban no era castigarlo. Se hizo una comisión en Ah, específico bueno. con facultades para encontrar lo que encontraron. Bueno, pues entonces A modo. quiere decir que tenemos un Estado que no hace que se rindan cuentas. Entonces al final, y un poco para retomar ya lo último, es ¿qué hacemos con la renta petrolera del país? ¿La seguimos malgastando? Dejemos las cosas igual. ¿La queremos ocupar para convertirla en un verdadero motor de la economía? Pues no la entreguemos, Hombre. no la compartamos. Ahora, ¿cuál es la propuesta que están haciendo, que mandó Calderón al Senado? Compartirla. ¿Saben De qué? alguna manera. Aceptemos que somos tontos, aceptemos que no sabemos, que somos Que no corruptos servimos para nada. y que nos la vengan a hacer, ¿no? Para que sea como en la conquista, que dábamos oro y nos daban espejos. Aquí con nuestra renta petrolera nos van a venir a construir las refinerías, nos van a venir a construir los ductos, las plataformas de perforación. Tendríamos que dedicarnos y dedicar el tiempo a fortalecer Pemex, Claro. a transparentarla, a modernizar su consejo de administración, sus prácticas, a modificar el tema fiscal. Y hacia allá quiero ir, Mario. A ver,
después de este debate de los 70 días son sus 70 noches, viene una reforma que de alguna manera modifique esto. Vamos a pensar que sucede y se le modifica el régimen fiscal a Pemex y el país va a recibir menos recursos de los ingresos por ingresos petroleros y el presupuesto necesita de recursos. ¿De dónde los debemos obtener si economías paralelas como el turismo? Y eso es donde quiero entrar. No es fomentado, no hay ni siquiera el planteamiento en el Congreso de fomentar economías o industrias paralelas, alternas al petróleo. Y generadoras de impuestos. Digamos, Y generadoras de economía, generadoras de países como España, en donde cuando dijeron vamos a dedicarnos al turismo, la hicieron una economía como la que es O hoy. Italia la moda. bueno, pues es que Sí. díganle a ese gabinete Montessori que ya haga algo. Pero no por eso vamos a entregar nuestro petróleo. Estoy de acuerdo, pero ¿tú cómo ves el fomentar economías alternas? Yo creo que es importante fomentar el mercado interno, tanto en el turismo como en la industria, como en los servicios, Como en que la no hemos hecho. alimentación. ¿no? Fomentar el campo. ¿no? Pero si estamos cerrando una planta de amoníaco, Sí, no lo estás ya fomentando. no vamos. Y le la doy otra dando está un lista golpazo al hace campo. 3 meses y no la inauguran. Así es. Y le llevó 4 años terminarla. O sea, porque Bueno. aquí lo preocupante es, digo, no creo que aquí estemos hablando de cosas que ellos no hayan pensado, que eso es lo de fondo. ¿no? Creo que algunas veces me dio clases Cárceles, no es tonto, no es tonto. Yo creo que esto No, lo lo ha que de usted haber es muy pensado. gordo. No, pero es un hombre Pero brillante. es por los 3,000 pesos diarios que tiene para Media comida. vaca. Imagínate, media vaca diaria. Pero bueno, aquí el problema es que nuevamente existen impedimentos políticos. Lo que comentaba más hace un rato. Tú abres tu sector agrícola, tú importas maíz, adelantas los cupos, la entrada del TLC, porque el maíz es más barato en Estados Unidos. Y ese es tu gran argumento. El cemento también. Sí. Y ese no abres, porque atrás de esta industria hay un señor llamado Lorenzo Zambrano. Entonces, ¿qué pasa? Que este grupúsculo de gente con mucho capital, con muchas influencias, tiene cooptado al gobierno. Por Y eso- le debe, está endeudado el Pero gobierno. por con eso necesitamos la apertura. Al final de cuentas, cuando este país, yo considero que ¿cómo vas a terminar con esos monopolios? Con la apertura. Bueno, sí que ¿Quién- abras otra cementera. Claro. ¿Quién que le compita ¿quién con le está Cemex? peleando a Telmex Cuando hoy? ¿Telefónica? bueno, Pero ya ve bueno, sus pero comerciales es que ya engañosos. viste- Que invierta Inviértale. No, pues y se los rebotaron. Axtel, una empresa Oye, pero ¿por qué telefónica. crees que le están compitiendo a Telmex? Porque resulta que el exsecretario de Hacienda, otro benemérito de las finanzas, sí. les dio una serie de facilidades, facilidades fiscales. Y ahora está allá. Entonces, es simplemente una pelea. Pero esa no es una competencia- lucha por el mercado. a ver, pero esa es una competencia- pelea entre dos grupos de interés. Pero ahí va, por ejemplo, está Axtel, que es la empresa que le respondió a Telmex. a Telmex con este anuncio de inviértale, ¿no? A final de cuentas, esa competencia de abrirse generará un beneficio. Espérame, si hubiera una regulación, Claro. si hubiera una regulación, porque ¿sabes por qué quieren entrar? Porque con la misma inversión que hacen en otros países, aquí ganan 10 veces más. Sí. No va a bajar el precio de la telefonía porque Tend- abran el mercado. tendría que Van a bajar, venir. las leyes del mercado nos dicen y- Tendría. Es que aquí Tendría todas las que- leyes se violan. Pero es que fíjate, no. ¿En qué semestre estudiaste tú el tema de las leyes del mercado? Lo Mira. conocemos y no se aplican, es cierto. No se aplican. O sea, si deja hay que algo no que se se viole apliquen. aquí es hasta eso. Se cuidan. Por ejemplo, ¿tú crees que estos nuevos bancos, Chedraui y estos nuevos que han entrado, van a competir con los grandotes? No, van a ganar Claro lo que no. mismo. Van a ganar lo mismo porque van a atacar segmentos de mercado diferentes. Y se ahorraron tener que montar no se está sucursales, ¿eh? fomentando la competencia. Entonces, todos los siguientes libros tendrían que investigar cómo el mercado, las leyes del mercado aquí son digamos que contrastantes como debieran funcionar. El mercado no funciona. No lo tienen Fíjate que cómo investigar. nos tendrán en Es el el Estado extranjero de protector corruptos. de este grupúsculo. Es el Estado el que les dice, esta es tu parcela, esta es tu parcela, y aquí están los ciudadanos. para Pero que los vivimos en un explotes". mundo en el que participa y en el que, a final de cuentas, a eso voy. Es cierto el tema de Telefónica y tal, pero a final de cuentas es un mundo en el que te exige la apertura y en el que esa apertura tendrá que superar estos temas.
Pues tendría, Pues- pero ya lo ves que no. Llegaron las empresas extranjeras, los bancos extranjeros, y ve, no nada más es la telefonía. Si viniera otra cementera a hacerle competencia Claro, a Zambrano claro. y dijera el precio del costal o de la tonelada de cemento les va a costar 5 pesitos menos. A ver qué hace. Habría una competencia, pero Bueno, no, van a entrar perdón, para decir, oye, pues perdón, estos ya cementeros, sucedió, ¿no? mira Recordemos el caso de una cementera que empezó a funcionar así y que Lorenzo, bueno, Cemex se amparó La aplastó, bueno. para que no pudiera dar el precio menor. Esto es real. Ve cómo no Y el dejan Poder crecer a las Judicial líneas le dio la aéreas de razón. tarifas El Poder bajas. Judicial le dio la razón. Sí, claro. Bueno, los golpes a las líneas. Mira, Cancún, ¿qué ha sucedido con Cancún, por ejemplo, en los últimos años en su crecimiento turístico? Cancún se ha favorecido en su crecimiento por el mercado interno, porque los mexicanos empezaron a venir a Cancún. ¿Por qué? Porque las aerolíneas bajaron sus costos, sus tarifas, perdón, no sus costos. Y hoy se está golpeando a las aerolíneas de bajo costo, es cierto, porque se está queriendo subsidiar la turbocina Claro. de las Claro. tradicionales. Esto es Sí, un verídico. desequilibrio del mercado. No, pero imagínate. Este es no, un no del contrasentido de este mercado es del un que tú estás hablando. proteccionismo estos señores. Mira, imagínate Roberto Hernández. El más eco. O el Maseco. Le rescataron su banco. Lo vendió sin pagar impuestos. Le venden una aerolínea y luego le subsidian la turbocina. Oye, yo quiero ser empresario así. ¿Y cuál mercado? Pero entonces la derecha no está planteando, como se plantea el tema de la derecha, pues no está planteando las leyes que fomenta la derecha, a final de No, cuentas. no, Está hombre. planteando una pequeña oligarquía protectora de grupos de interés. Ese es el problema, por eso hablábamos del neoliberalismo pervertido, porque aunque Porque les sí moleste, es una perversión. el señor Calderón está pagando facturas derivadas del 2 de julio. Olvídate Entre de la otras economía. cosas, Pero esto ¿verdad? viene atrás, Entre la ¿no? falta Esto de viene un desde proyecto. atrás. Esto Sí, a final de cuentas claro, viene desde atrás. Claro, ¿no? Creo viene que- desde Fox. y Tenemos, no sabes qué irnos. 30 segundos y dinos algo. Esperanzador. Bueno, esperanzador, que espero que se llegue a un acuerdo, que conservemos bajo el control del Estado la renta petrolera, que seamos sensatos y que seamos nacionalistas en esto, que defendamos uno de los únicos grandes patrimonios que pueden hacer que este país sea mejor. Gerardo, ya sabemos que tenemos la semana que entra, ¿verdad? Alfredo Jalife. Alfredo Jalife. ¿Qué Y- tal? Muy bien, va a ser un programa muy bueno como este. Nos podríamos quedar horas. Qué esperanzador para mí resulta que se esté discutiendo abiertamente en este país esos temas. También hay que decirlo. Sí, hombre, que no te vayas a una entrevista con López Dóriga Ah, y no, dejes ¿cómo? a los senadores ahí con su foro El caso de Germán Martín. energético, Que ese es ¿verdad? preocupante. Como Germán Sí, Martínez. bueno, son caray. regadas que esos tienen sus costos. Los errores. Son regadas, son faltas de respeto a los ciudadanos. Y unas faltas de respeto brutales, ¿eh? Sí. Brutales. O sea, no hay defensa. No, ni quien la haga. ¿eh? Ni para Germán Martínez, oiga usted. Y dentro de poco ni para nosotros. Este fue su programa Estado de los Estados. Gerardo. Pues muchas gracias, Mario. Al Una contrario. plática muy interesante. Visiones alternativas también, ¿no? Claro, y discusión sabrosa. Sí, a final de cuentas de la discusión se nutre, Así es. debemos ser un país que debata cada vez más. Claro que sí. Yo les agradezco mucho la invitación. Gracias a ti por venir desde allá para estar aquí.